Bueno, hoy conoceremos a dos organizaciones quienes compartirán su experiencia en la implementación de sistemas de soberanía alimentaria y permacultura desde una cosmovisión maya y como propuesta política y territorial para los pueblos indígenas y comunitarias en Guatemala. También nos acompañan miembros de la organización Maya Achi, Voces y Manos, que se encuentran en Rabinal, y también estudiantes universitarios de la Pluriversidad Maya Chortí, del oriente de Guatemala y occidente de Honduras. Ambos organizaciones realizan programas que incluyen muchos de los temas que vamos a hablar hoy, como los sistemas agroecológicos ancestrales. Bienvenidos, estamos muy contentos y contentas que ustedes están aquí con nosotros. Bueno, antes de iniciar el programa de hoy, quisiera tomar un momento para reconocer las tierras ancestrales en las cuales me encuentro yo en este momento. Les invito también a participar en este ejercicio em, escribiendo en el chat el nombre de los pueblos originarios de los territorios donde se encuentra cada uno de ustedes. Em, y si no se sabe en qué territorio se ubica a través de esos links en el chat, em, se, se puede encontrar em, las tierras indígenas de su pueblo. Bueno, por mi parte, yo me encuentro en territorio Patwin, hoy conocido como Davis, California. Durante miles de años, este territorio ha sido el hogar del pueblo Patwin y quienes lo han mantenido eh, a través de la transferencia de conocimientos y protección de las y los ancestros hacia las y los jóvenes a través de generaciones. Em, y, y también quisiera también tomar un momento antes de iniciar para recordar a las personas que no están con nosotros hoy, quienes han perdido la vida defendiendo la tierra y a sus comunidades. También les invito a escribir en el chat los nombres de las personas cercanas a ustedes, quienes han perdido la vida defendiendo su territorio. Hoy quisiéramos recordar su vida, su lucha y tenerles presentes en ese espacio que estamos creando el día de hoy. Como un ejemplo reciente, quisiera reconocer al defensor de la tierra, Tereso Cárcamo Flores de Jalapa, eh, que, fue, que pertenecía a la organización Codeca, que lamentablemente se falleció, fue asesinado hace 3 días. Y con eso ya asume a los 23 personas de esta organización quienes han sido asesinados desde el año 2018. También hoy marca 4 años desde el fallecimiento de la niña quechí de 7 años, Jacqueline Caal Maquin, quien estaba bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos en el momento de su muerte. Que nos recuerda que la violencia del Estado viene de muchas formas, incluso al aparato militarizado de migración de otros estados. Finalmente, quisiera reconocer a la comunidad de Chapinavajo, del El Estor, quienes están recuperándose hoy después de las acciones violentas del Estado que buscaran criminalizar
a sus líderes y despojar sus tierras en apoyo a los intereses de la agroindustria y la minería. Es un ejemplo bien fuerte en la cual se evidencia las consecuencias de oponerse ante un modelo agroindustrial y plantear una propuesta que se base en la autoridad ancestral. Les voy a compartir algunos links si desea conocer más acerca del caso, y también les voy a compartir este último link, que es una recaudación de fondos por parte de la Liga Maya, que se está recuperando recaudando para las familias de Chapinabajul. Bueno, gracias, muchísimas gracias por compartir conmigo y por sus aportes que hicieron en el chat, y tomando el tiempo para ubicarnos, ¿verdad? Y centrarnos en las personas y en los lugares que componen los movimientos y las prácticas de las cuales son los temas de la plática de hoy. Bueno, con eso ya voy a pasar la palabra a mi colega Kelsey, quien también forma parte de nuestro grupo WASA, y Kelsey ya va a contarles un poco más de qué se trata el grupo de nosotros. Gracias, Becky. Buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Soy una estudiante en la Universidad de California, Berkeley, y me encuentro actualmente en las tierras ancestrales de los Nacotchán, hoy conocido como Washington, D.C. Voy a dar una muy breve descripción de WASA y antes de finalizar el evento compartiremos alguna información adicional sobre cómo pueden aprender más e involucrarse. WASA, o la Red Académica Activista en Solidaridad con los Pueblos de Guatemala, es un grupo de estudiantes, catedráticos e investigadores que colabora también con ONGs y contrapartes en Guatemala. La mayoría de nuestros miembros trabajan desde los Estados Unidos y dado el rol histórico and other businesses in Guatemala. The majority of the time, pueblo de Guatemala, sentimos una responsabilidad grande de orientar nuestras investigaciones en servicio de agendas comunitarias y luchas sociales. Además, buscamos proveer una plataforma para compartir análisis, hacer colaboraciones dentro y fuera de la academia y actuar en solidaridad con defensores de la tierra, el agua, los derechos humanos, pueblos indígenas y movimientos sociales. Así, promoviendo una perspectiva muchas veces invisibilizada por los medios de comunicación, la misma académica, y negada por los responsables de la formación de políticas públicas. En el pasado hemos coordinado conversaciones con comunidades afectadas por las tormentas ETA y IOTA. Hemos hablado con representantes del Frente Universitario para el Rescate de la USAC. Y hemos también coordinado conversaciones y reflexiones sobre lo que significa, tanto en la teoría como en la práctica, llevar a cabo investigación de índole activista. Hoy para nosotros es un gran placer estar aquí con IMAPI Red SAG, entre muchos más. Y con eso voy a dar la palabra otra vez a Becky para presentarles directamente y al final, como dije, comparto un poco más sobre cómo involucrarse si es de interés en WASA. Muchas gracias. Gracias, Kelsey. Bueno, con eso ya vamos a dar inicio a la parte de nuestro programa de la presentación de nuestros ponentes invitados. Vamos a iniciar con Cristian Musia. Cristian es un integrante del Instituto Mesoamericano de Permacultura, IMAP. Cristian trabaja como parte del área agrícola y de mantenimiento.
Y con eso le doy la palabra a Cristian para contarnos un poco más sobre el trabajo que realizan ustedes. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Pues buena tarde a todos los presentes. Vamos a dar inicio bajo la energía del Oshi Kawok o 3 Kawok. El que estemos acá no es coincidencia. Estamos acá todos unidos en base a la línea cosmológica. Voy a presentarles unas pequeñas imágenes o nuestra presentación. Me indican si lo logran ver. Sí, ¿verdad? Gracias. Entonces, primero me solidarizo y comparto la empatía con los hermanos que enfrentan situaciones muy duras, todo por la defensa y resiliencia desde sus comunidades, ¿verdad? Y que la energía de los ancestros pues les fortalezca. Para iniciar con la agroecología maya como defensa territorial y propuesta política, vamos a dar una breve reseña de lo que es el IMAP, ¿verdad? Entonces, IMAP fue fundado en el 2000 por un grupo de personas mayas cachiqueles. Pues todo esto ha sido con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de pequeños productores o individuos agricultores y las comunidades en Mesoamérica, ¿verdad? Entonces, el objetivo pues, la visión de IMAP es, con base en los conocimientos ancestrales y los principios de la permacultura, pues realizar el buen vivir en una cultura ecológica, ¿verdad? Es decir, crear un ambiente adaptable y óptimo para todas las personas que integran dichas comunidades. Ahora, la misión es promover la soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad, empoderando individuos y comunidades en Mesoamérica. Muy bien, entonces, esta es la reseña del trayecto de IMAP. IMAP pues, cuenta con ejes de trabajo, los cuales son educación ambiental, biodiversidad, soberanía alimentaria y fortalecimiento institucional. Con estos, en educación ambiental tenemos una gama de distintos aspectos con los cuales nos enfocamos a trabajar con agricultores, escuelas, universidades u otras organizaciones, compartiendo parte de los conocimientos ancestrales, culturales, agrícolas, para sus determinadas comunidades. Trabajamos también en el otro eje de trabajo de biodiversidad. En este aspecto, conservamos todo lo que es nuestra cultura del germoplasma, toda la historia y nuestra trayectoria que ha sido desde los distintos pueblos que existen y conforman Guatemala, pues las mantenemos y siempre tratamos de conservarlas y de replicarlas. También trabajamos con soberanía alimentaria. En este eje mantenemos mucho lo que es y brindamos y proporcionamos a familias el buen vivir bajo dietas nativas de las especies para fortalecer el sistema inmunológico, tanto intelectual y espiritual. También tenemos el área del fortalecimiento institucional. En este aspecto, nosotros pues siempre estamos bajo constante monitoreos y evaluaciones de diversas cuestiones o complicaciones, incluso problemáticas que puedan llegar a dificultar los programas. Esto sería con el fortalecimiento institucional. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esos cuatro, podemos dar a conocer lo que es la agroecología. Trabajamos la permacultura, pero el punto es agroecología. Cuando hablamos primero, la academia nos va a decir que está escrita por agros, campos, oikos, que es de casa o hábitat, y logía, que es ciencia, ¿no? Pero pues más que la teoría, la agroecología nos induce a las formas y mecanismos de trabajar. ¿Para qué? Para cuidar a todos los individuos o seres vivos, ¿sí? No importando el tamaño, todos estos individuos deben de ser cuidados y creando una simbiosis mancomunada
en un entorno de ecosistema, ¿no? Entonces, esto podríamos definir como agroecología. ¿Sí? Bien, ahora vamos a iniciar con desglosar la palabra del tema y iniciamos con agroecología maya. ¿Qué es la agroecología maya? Para esto vamos a iniciar con agricultores y agricultoras. ¿Cuál es el papel fundamental de ellos? Acá es donde nosotros aplicamos lo que es el cuidado de nuestros individuos desde las perspectivas mayas o desde el conocimiento maya, ¿no? Tenemos el papel fundamental de las semillas criollas y nativas. Em, Actualmente están existiendo distintas propuestas de ley o iniciativas de ley, las cuales pues estamos proporcionando muchas opciones para que podamos resguardar, retener toda esta herencia cultural. Sin embargo, también por parte de otros entes públicos y privados, están tratando de erradicar todo nuestro patrimonio cultural, están tratando de dañar toda esta historia que hemos ido cultivando desde las épocas prehispánicas. Entonces, todo esto se da en el trabajo de campo, porque ahí es donde conservamos el 100% de los conocimientos, de todo el germoplasma, que puede ser aplicado para la soberanía alimentaria en base a los manejos de la agroecología. Con esto también lo que nos indica la agroecología maya son todos los conocimientos y saberes ancestrales, ¿verdad? Actualmente el modelo de extractivismo nos está tratando de despojar lo que es fácilmente las épocas y estaciones marcadas durante el año para lo de la siembra, los cultivos, las cosechas y todo esto, ¿verdad? Tratan de despojarlo. Si ustedes ven en esta imagen que está bajito en la esquina derecha e inferior, vamos a ver que es un círculo, ¿no? Ese es un círculo, bueno, es un calendario agrícola. En él, pues, se puede demostrar gran estudio de nuestros ancestros y antepasados y vemos ahí la fase lunar, el mes en el que estamos, vemos la energía del día, vemos el número de la energía. Pero si ustedes ven hasta en la parte de arriba, nos indica que dice Resh, Chenoj, el Woloj, el Mukuj. Todas estas fases están bien marcadas durante todo el ciclo del año, ¿verdad? Y todos los abuelos y abuelas van al campo. ¿A qué? A desarrollar esas prácticas, las cuales han sido bien marcadas. No podemos adelantarnos, mucho menos retrasarnos. Obviamente han existido distintos factores edafoclimáticos, sociales y culturales, ¿verdad? Los cuales nos están haciendo, pues, despojarnos de la agricultura. Y lo que hacen, pues, es darnos una manera de sistema extensivo, ¿sí? Es bastante lamentable esto, ¿sí? Entonces eso tiene mucho que ver, por ejemplo, ayer en la última fase lunar que estuvo la luna en conjunción con con el Marte, ¿sí? El planeta Marte. Los mayas le llamamos el Quechumil, ¿sí? Entonces esto es desarrollado por aún algunos investigadores sobre la agricultura, sobre la influencia de la luna en la agricultura, métodos y mecanismos de la conservación de suelo y demás, que también se originan por parte del sistema Milpa, ¿verdad? Entonces, el sistema Milpa no es como lo plantean muchos doctores y especialistas, que son 3 cultivos. Se enfocan en 3, pero tiene una variedad, una gama que abarca distintos elementos, hierbas y árboles frutales en un sistema. Entonces, el sistema Milpa es una forma de vivir, es una forma de existir y mantener la esencia de todos los agricultores mayas. Ujú. Entonces, en base a la agroecología maya, nosotros podemos proporcionarnos los policultivos. Estos policultivos
las manejamos con parcelas integradas, o sea, no tenemos solo un cultivo, no es monocultivo, no es extractivista, sino es integrado. Este mismo, cada planta aporta, crea una simbiosis en donde el amaranto le aporta al chan, el chan le aporta a las legumbres le aportan al maíz, el maíz le aporta a las habas le aportan a los chiles le aportan a las cucurbitáceas y vamos así, de una manera muy integrada en donde cada, eh, cada planta, cada elemento cumple distintas funciones. ¿Sí? Y entonces, también lo que hacemos es el manejo agroecológico. Entonces, ahí este es uno de varios productores que tenemos en IMAP. Y pues él es Don Tun. Es una persona que durante toda su vida, desde muy niño, se ha dedicado bastante a la agricultura, ¿verdad? Entonces, ahí vemos unas acelgas, lechugas, nuestras acelgas son de 75 centímetros por 35, o sea, ya se imaginan que es bastante grande, pero esto no ha sido debido al modelo de cultivo convencional, ¿no? Esto ha llevado bastantes conocimientos y procesos hereditarios de los abuelos, de los padres, en donde podemos ver que los simples métodos o mecanismos de crear aboneras o composteras a campo abierto, desde un Create manejo certificado y todo esto, creen fertilizers in the earth muy and viables a la agricultura spaces, orgánica, algo que lo aporta o que lo extrae de create la agroecología, an del organic sistema MILPA, que es agriculture, un modelo de sistema like de the corn agroecologías, en donde consumimos los cultivation. mejores It's a estándares tanto para system obtener estos conocimientos y han creado agricultura sintrópica, han creado agricultura, agroecología, agroforestería y muchas otras cosas, ¿verdad? Siempre ha sido la base el sistema MILPA. Bien, entonces, para pasar a la otra parte que desglosamos, que es la defensa territorial y propuesta política, pero esto es más, lo enfocamos más desde los pueblos originarios, no tanto desde nuestros gobiernos ni nada, sí, que ellos también tienen una influencia, pero es una influencia más negativa o más de lo que a ellos les convenga, ¿verdad? En este caso, como pueblos originarios, nosotros le apostamos bastante y uno de los mecanismos es la soberanía alimentaria, ¿sí? La soberanía alimentaria que pues la podemos tratar desde los 1996 por la vía de la vía campesina. Entonces, pues en este aspecto, la soberanía alimentaria nos indica que es la forma de lo que como familia o núcleo o individuo quiero pasarle, proporcionarle a los otros integrantes o individuos de mi familia, con el fin de yo mismo decidir qué voy a comer, cómo va a ser mi alimentación, cómo va a ser mi estilo de vida, pero todo esto va a ser reflejado, retratado por mi modelo de agricultura, mi forma sana e integral, tanto espiritual al consumir y la forma de devolver una parte hacia la madre naturaleza, ¿verdad? Entonces la soberanía alimentaria, pues dice, nosotros lo tomamos como para impulsar el rescate y conservación de las semillas nativas y criollas. Con esto contribuir a las comunidades para atender problemas de desnutrición, ¿verdad? Nosotros trabajamos mucho con derivados del sistema MILPA y una de estas es la planta de amaranto. La planta de amaranto, que es el Amaranthus spp, trabajamos con la Hypochondriacus caudatus y cruentus, en donde creamos una gama de productos que erradican la desnutrición crónica y aguda, pero esto lleva un proceso bastante desde las comunidades, desde los agricultores, del día a día de vivir de estos agricultores, para que nosotros podamos dar una parte y contribuir a nuestras comunidades, ¿verdad? A la sociedad. Entonces el amaranto lo utilizamos para la soberanía alimentaria, pues que aborda aspectos socioculturales, ¿sí? Que nos involucra a distintas comunidades
para trabajar, económicos, porque con ello actualmente se ha disminuido un poco lo del intercambio trueque y pues necesitamos crear un poco más de economía para comprar algunas otras cosas de necesidades básicas. Políticos, porque actualmente bueno, los ministerios están bastante ahí metidos con los pueblos, con asociaciones, todo para que pueden querer apoyar, pero no apoyan de una manera 100% autónoma. Y lo otro es pues por querer meter semillas ya modificadas, las cuales afectan rotundamente la estructura política o bueno, la estructura social y permacultural de los pueblos originarios. Entonces, pero también existen cosas ambientales, lo que les decía, si metemos plantas nativas y criollas, siguen conservando la pureza de los suelos, de los ecosistemas y del hábitat en sí donde nos encontramos. Si metemos híbridas o transgénicas, dañamos el patrimonio cultural, ¿no? que tenemos en el germoplasma. Entonces, esto pues es bastante complejo para un desarrollo justo y equitativo, ¿verdad? En esto las mujeres y jóvenes son actores clave en la producción de alimentos, ya que han resguardado el conocimiento ancestral y la biodiversidad nativa. Es muy importante que nuestros jóvenes estén constantemente aprendiendo de los abuelos y que nuestras madres aún nos puedan aportar estos conocimientos de qué planta es buena para alguna determinada situación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de la alimentación? Esto es la autonomía, ¿sí? Desde la familia debo tener autonomía. ¿Para qué? Para que mi alimento elaborado, pues esto pueda nutrirme, no me pueda llenar por el momento. Como This lo will also not only make procesado me o full, but procesado, also ¿no? make, Un nurture producto me. extraído desde el campo, lo que va a ser como lo It's es el superatol, que es it's a una product mezcla that is de taken from the semilla de field maíz más el amaranto, with corn, pues, with y corn seed and amaranto tenemos seed. este alimento elaborado para disminuir la desnutrición crónica en niños y mujeres en estado de gestación, ¿verdad? Entonces, sí hemos hecho una investigación que constantemente el uso de esta bebida por un mes radica rotundamente en el individuo, es decir, que le quita el 43% de la desnutrición, ¿sí? En un mes. Entonces, las propiedades ustedes las pueden ver, pueden tomar una captura, una foto. Entonces, con esto, como les decía, la importancia de la alimentación de la humanidad, o sea, de la agricultura, de los campos, de las parcelas, dependemos todos, nadie se salva de eso, ¿sí? Entonces, con las plantas que nosotros trabajamos, como lo es el amaranto, que aporta pues, 13.5 de proteínas, contiene hierro, fibra y otros minerales que lo necesita el cuerpo, también esto reduce la desnutrición crónica, pues también no contiene gluten, ¿verdad? Para, pues, ser inclusivos. Entonces, el impacto que hemos tenido desde 2019 hasta el 2022 ha sido la elaboración de un poquito más de 10.300 kilogramos, también el apoyo a 40 productores y constantemente seguimos apoyando más para abarcar y crear una red, el CAT, un poco más amplio y asegurar desde nuestras comunidades la resiliencia, ¿no? Entonces, IMAP subsidia el 63% del costo total del atol, del superatol de amaranto. Los beneficiados son 2.000 niños y mujeres. También esto crea mejoras en la dieta de las familias. Actualmente hemos visto que las familias han estado integrando estos platillos y mejorando toda su salud, porque con ello, cuando tenemos una base de una dieta saludable, creamos una independencia de las farmacéuticas y de muchas más cosas que no quiero tocar porque eso no nos importa, ¿verdad? Y bien. Ahora, todo esto lo logramos en base a una alimentación sana. Esto es creación de productos saludables y nutritivos en base al amaranto. Como les decía, para entender la agroecología no solo son conceptos o definiciones, mucho menos ejemplos, ¿verdad? Sino que es un campo bastante amplio en donde todo inicia desde los conocimientos de los abuelos, ¿sí? Y con esto nos han enseñado que debemos cuidar y proteger a nuestros seres queridos. Vamos al campo, tratamos de hacer lo mejor posible,
Luego ya con ello pues nos especializamos o tenemos alguna capacitación como lo brinda IMAP constantemente a los agricultores para crear el proceso de ya crear una post cosecha, ¿no? Y luego el resultado final, comercialización y la buena nutrición. Una parte del el excedente de del cultivo de ellos es lo que nosotros compramos. El otro, el 100% que ellos tienen, lo van a adquirir. Nosotros no les estamos quitando nada. Lo que nos dan a nosotros solo son excedentes. Y actualmente el compañero David Paredes va a tocar un poquito sobre el tema de la biodiversidad, ¿verdad? Que desde los pueblos nosotros podemos aportar ciertas leyes como esta, la 6086. Entonces esto trata sobre la biodiversidad y saberes ancestrales que se nos está despojando, como les decía al principio. Y actualmente también nosotros podemos proponer sobre el cuidado de las semillas, pero a la vez esta tiene una contraparte que los modelos de agricultura convencional nos están dando, nos obligan a recibir las mejoras genéticas, cuando en realidad estas las podemos hacer nosotros desde el campo, ¿sí? Esto es muy complejo para explicarlo en pocos minutos, pero los agricultores son quienes desarrollan este mejoramiento genético sin necesidad de laboratorio. Esto ya comprende más desde el cerebro, desde las intenciones y muchos otros aspectos de nuestro ser para adaptar esta semilla a distintos lugares cálidos, fríos y de distintos portes o tamaños, ¿verdad? Entonces, para actualmente los principales desafíos que se ha presentado en el tema es que el cambio climático, ¿verdad? Que afecta a la agricultura campesina, nosotros como permacultura hemos tratado de darle las soluciones más viables y factibles y menos caras a los agricultores, la pobreza también que existe en nuestro medio y el acceso a los recursos naturales, los cuales están siendo despojados, ya ven ustedes en las redes sociales que nos quitan de todo. Con esto también afectan a que el agricultor tenga disminución de la economía porque le están quitando su diario vivir. La desigualdad estructural y marginación por la invasión del territorio, ya sabemos de que viene desde hace mucho tiempo y actualmente siguen, pero ya estamos en una era más moderna, el saqueo de tierras, el monocultivo, que actualmente todos optan por este tema, y la alimentación industrial y de medicina moderna que se nos está imponiendo, cuando en realidad estamos perdiendo toda la sabiduría de cómo cosechar, producir en campo, tener plantas que sean de asocio y de segunda aplicación para nosotros cuando tengamos necesidades de utilizarlas, y el cultivo convencional, ¿verdad? Que ha sido bastante grande, y la patentización de las semillas, que actualmente se está dando mucho esto por la ley de el reglamento técnico de bioseguridad de microorganismos vivos modificados para el uso agropecuario, ¿verdad? Entonces eso actualmente ha estado impuesto por grandes funcionarios, pero hasta donde donde ha sido posible, junto con otras redes, tratar de darle un alto. Y pues la inequidad intercultural geopolítica que actualmente existe, ¿verdad? Estos son los desafíos y la agroecología se está tomando como, está siendo inducido a una fase más como tendencia, cuando en realidad pues estos son saberes ancestrales replicados constantemente por muchas personas, pero siempre ha sido el diario vivir de nuestras personas, de nuestros abuelos y desde nuestras comunidades. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, y hasta aquí ha sido mi intervención. Muchísimas gracias, Cristian, por presentarnos un poco del trabajo que realizan. Y me parece una propuesta bastante integral y sí, estamos agradecidos con esa información que nos comparte. Para seguir la discusión, ahora ya pasamos la palabra a David Paredes. David es un integrante de RedSAB, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala. Solo quisiera, antes de pasarlo a David, recordarles a las personas que van a hablar hoy que si pueden hablar un poquito despacio para que
dar chance a nuestra intérprete que puede seguir la conversación. Y con eso, David, la palabra es suyo. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Solo comprobando el audio si está bien. Disculpen, tan muy bien, gracias. Saludos cordiales a todas y a todos. Saludos a todos los descendientes de pueblos que hay presentes también. Importante todo el aporte que los pueblos hemos dado a la humanidad y seguimos dando, ¿verdad? Y seguiremos también con estos aportes. Saludar a las organizaciones que también son parte de la REDSA. Ahí excelente la exposición de Cristian, del IMAP, parte de la REDSA. Los compañeros de Voces y Manos también allá en Rabinal. Creo que es Cachualón, donde están en el salón, no sé, medio lo ubico ahí. Saludos cordiales, también parte de la REDSA. Mi nombre es David Paredes, soy parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala. Tenemos nosotros una estructura de articulación que hacemos en todo el país de Guatemala, de Ximuleu, desde el territorio del norte al sur y de oriente a occidente. Y en esta articulación, pues actualmente somos un poco más de 60 organizaciones que trabajamos para la defensa de la soberanía alimentaria acá en Guatemala. En nuestro caso, digamos, la estructura de organización de la red es, pues trabajamos con organizaciones, ¿verdad?, que están vinculadas al tema de la soberanía alimentaria, de la agroecología, de la economía comunitaria, de la permacultura, también de las que realizan incidencia también política, algunas organizaciones, ¿verdad? Hay cooperativas, hay asociaciones, comunidades de base también, consejos comunitarios, y también tenemos algunas alianzas estratégicas en el marco de la incidencia nacional e internacional que hacemos para defender los elementos de la soberanía alimentaria, que ya en mi exposición voy a profundizar un poco en eso, pero de esta forma es como se integra la REDSA y estamos organizados en un consejo político nacional que se organiza de 2 representantes de cada región en todo el territorio, ¿verdad? Y ellos son elegidos por sus organizaciones en la región y ahí sale nuestro consejo político, que es con quien nosotros vamos dirigiendo en todos los caminos de la REDSA y coordinando las acciones en cada territorio con las organizaciones que forman parte de esta red. Desde el 2004 existe. The network. It exists from 2004, and we've created concept forms, and we've evolved in this time up until now. Somos un poco más de 60 organizaciones y también hemos establecido una alianza estratégica con autoridades ancestrales y con también autoridades indígenas, comadronas, porque sí, cabal, lo último que explicaba Cristian sobre la ley de defensa de la biodiversidad y conocimientos ancestrales que está vigente. Actualmente esa iniciativa ya fue presentada al Congreso y ahí estamos luchando para que haya una ley de defensa de la biodiversidad, incluyendo las semillas nativas y también los conocimientos ancestrales que se asocian a esa diversidad. Tristemente estamos en un país muy desigual, excluyente, ¿verdad? Producto de un colonialismo intenso que sucedió hace cientos de años y que hoy por hoy nos tienen estas condiciones que tenemos. Voy a iniciar a compartir mi pantalla, que traigo aquí una presentación. Entonces, hablando de cómo es la situación en nuestro país, les comento aquí, nosotros somos un país, digamos, bajo un modelo capitalista neoliberal, ¿verdad?, que basa su sistema en el modelo extractivo, un modelo de Estado construido desde la colonia, ¿verdad? Es un modelo patriarcal, realmente, ¿verdad?, colonialista, que nos dejó una historia de sangre, de despojo, y que hasta hoy por hoy también sigue sucediendo, esto derivado de la realidad que estamos viviendo como país. Creo que no se ha proyectado, ¿verdad?, la presentación, que me quedó la abuelita dando vueltas siempre de la tecnología. Cuando uno empieza a hablar aquí empieza la conspiración tecnológica.
Ya vamos a ver cómo si se activa, pero mientras contarles entonces que el modelo extractivo se impone con una visión de Estado de saqueo, de despojo hacia los derechos de los pueblos. Este modelo que nosotros estamos viviendo en Guatemala reconoce el sistema como, digamos, le llaman recursos naturales, me da toda la biodiversidad, a toda la vida que hay. Cuando nosotros en el pueblo los conocemos como bienes naturales, que esa es una gran distinción, digamos, en el sentido de asumir, ¿verdad? A la madre tierra, a los elementos que componen la madre tierra como parte también de nuestra vida con la cual convivimos diariamente. Entonces nosotros nos reconocemos como una parte más de un todo, ¿verdad? No como el centro de todo, como lo hace este modelo que a nosotros nos está ahora integrando, ¿verdad? Que como les digo, nos queda producto de una historia colonial que impone un modelo, ¿verdad? Aquí hubo muchos despojos desde la colonia y ellos crearon el registro de la propiedad, el registro de la tierra, ¿verdad? Y con eso legalizaron los despojos que estaban sucediendo desde la conquista que sufrimos. Entonces, algunos datos de nuestro país, digamos, somos un país de la eterna exclusión y la desigualdad desde la colonia, que ha sumido a los pueblos en el abandono, en el deterioro de nuestros derechos de vida, ¿verdad? De nuestra dignidad. Y hoy por hoy tenemos estos altos índices de pobreza que vivimos y pobreza extrema, siendo un país con mega diversidad, siendo un país centro de origen de especies también reconocido a nivel internacional y que pues, no genera, digamos, las condiciones alimentarias necesarias para el desarrollo de la población. Actualmente, hoy estaba revisando este dato, no lo tengo aquí, que lo revisé el día de hoy, Guatemala estamos sufriendo el día de hoy 58 decesos por desnutrición aguda en niños menores de 5 años, algo sumamente lamentable. Ya la pérdida de 58 vidas humanas que ya no vieron su futuro, que pisaron este suelo sagrado de Ximileu, tierra de maíz, tierra de los árboles, de la montaña, de los lagos, y vieron mermada su vida por las desigualdades y la exclusión que vivimos. La población mayoritaria aquí es joven, ¿verdad? Y niñez, y hacia ahí también hay grupos vulnerables. Y también, pues mencionar, ¿verdad? Que el 14% de las tierras productivas del país se usan para monocultivos. En este caso, mencionar el café, la caña de azúcar, los ingenios azucareros que en nuestro caso como país operan hasta como un cártel. Tenemos ahí varias historias, hay grupos criminalizados por parte de este grupo de los ingenios del azúcar. Hay hule, palma de aceite, ¿verdad? Hay cardamomo, papaya, entre otros también que no se mencionan, pero sí hay un modelo, digamos, agrario en el país basado en la agroindustria y las expansiones de los monocultivos. Y en ese sentido, mencionar que pues, hay varias amenazas, lo mencionó el compañero también cuando decía el reglamento de organismos vivos modificados, actualmente está vigente. No se ha podido detener este reglamento, tuvimos una intención de una ley que era para la protección de obtentores vegetales, ¿verdad? Que era para este tema de la UPO, de la Unión de Países de Protección de Obtentores Vegetales, y que se denominó en su momento como Ley Monsanto. Esa ley en el 2015, luego de 3 días de movilizaciones de los pueblos, logró ser derogada, ¿verdad? Salir a la calle, digamos, en este caso de los pueblos, tuvo su efecto e hizo retroceder esta ley que había sido aprobada de urgencia nacional por parte de los diputados, ¿verdad? Pero se derogó, sí tuvo su costo porque hay mártires de esos 3 días de manifestaciones para la defensa sobre todo del maíz y esa es la lucha que nos toca en el país tomando en cuenta que el modelo que les menciono impera y en esa línea entonces mencionar que nuestra apuesta como empresa que está precisamente basada en la soberanía alimentaria
de los pueblos, ¿verdad? Entendiendo la soberanía alimentaria como el derecho que tenemos los pueblos a decidir sobre nuestras propias formas de nuestros sistemas alimentarios, ¿verdad? Desde la producción hasta el consumo, como se mencionaba también en ese sentido. Y entonces entendiendo creo que se me pasan algunas, perdón, que ya agarró aviada, no quería y después se fueron todas. Entonces mencionaba que en ese sentido nosotros entendemos entonces la soberanía alimentaria precisamente como ese derecho de los pueblos, ¿verdad? Que tiene que ver con bastantes elementos y que en este país está condicionada por varios factores. Algunos de ellos les voy a mencionar: la falta de acceso a la tierra y el acaparamiento de los bienes comunes, ¿verdad? En nuestro país, el acceso a la tierra por parte de los pueblos indígenas, de los grupos vulnerables, digamos, es difícil, es duro, ya que el despojo que se ocasionó desde la invasión española, la conquista y la posterior guerra interna que nosotros tuvimos, donde también hubo acaparamiento de parte de grupos empresariales y también de militares, ¿verdad? Que hoy por hoy están configurando los destinos del país. Tienen entonces con una falta de acceso a las tierras, a campesinos y campesinas y sobre todo a grupos de pueblos indígenas en todo el país. Y esto ya de por sí condiciona entonces poder avanzar en la soberanía alimentaria, ya que este es uno de los elementos que tienen que ver, ¿verdad? La falta de incentivos económicos para la producción agrícola. Aquí tenemos un gobierno que digamos, el presupuesto que tiene para el desarrollo de la producción de alimentos lo enfoca en la agroindustria, le dan casi todo a las empresas. Un ejemplo de ello es que el año pasado el Ministerio de Agricultura acá en Guatemala redujo y casi elimina, ¿verdad?, el programa de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, un programa que llevaba dentro de sí ejes como los huertos familiares, la diversificación de los traspatios en cuestiones de alimentos, también de animales domésticos, y ese presupuesto fue destinado a la entrega de un cupón, ¿verdad?, de insumos agrícolas convencionales, en este caso abonos químicos, semillas híbridas, algunos alimentos también procesados, como aceite de palma, seca, incluso, bueno, la publicidad de la marca, pero eso es lo que está dando nuestro gobierno, y en vez de favorecer las capacidades de las familias para su agricultura familiar. Hay una imposición de sistemas de producción que no valoran los conocimientos ancestrales, ¿verdad? En este caso estamos hablando del tema de los transgénicos, todo el apoyo que hay para la industria alimentaria y por encima de los conocimientos ancestrales, en este caso también las prácticas de sistemas alimentarios que conocemos como agroecología, ¿verdad?, donde había un equilibrio con la naturaleza, con todos los elementos, desde lo que no vemos, ¿verdad?, los microorganismos que están bajo la tierra hasta el cosmos, que todo está vinculado. Hay factores asociados al cambio climático también y al agotamiento de la tierra, en ese sentido, digamos, los factores que la van condicionando y para los usos que se está teniendo. Entonces, también el cambio climático está afectando la soberanía alimentaria. Los intereses de los grandes productores y controladores de los mercados alimentarios. Ahí seguir mencionando a la gran empresa, ¿verdad? Que ahí está la GESPORT, por ejemplo, el CACIF, la Cámara de la Industria, la Cámara del Agro, que son las que aglutinan a las empresas más grandes del país y las que van controlando ahí sí los mercados alimentarios, favoreciéndose, ¿verdad?, en este caso el acceso, la disponibilidad, las vías de transporte, los medios de producción también, y desfavoreciendo la producción campesina, que la misma FAO ha dicho que es la producción campesina la que alimenta al mundo, ¿verdad? El 70% de los alimentos que consumimos vienen de la producción campesina, y ahí hay que reconocer esta labor campesina que en nuestro país no se valora. Al contrario, aquí hay ataques a grupos campesinos, digamos, hay organizaciones campesinas que actualmente son asediadas y hasta más triste que están siendo asesinadas, líderes
campesinos. Recientemente un líder campesino de Oriente fue asesinado, ¿verdad? Y que pertenece a un comité campesino de acá del país, que suman ya 8 decesos en este año, que es triste y lamentable, pero así es la realidad que tenemos. Y hay grandes intereses corporativos, grandes capitales que controlan toda la situación. La privatización de los recursos genéticos, ¿verdad? Las semillas, en este caso, y animales. Tenemos ese reglamento de organismos vivos modificados vigente encima, con la cooptación alta que hay del Estado, no hemos podido ni de que ningún proceso jurídico que hemos iniciado haya prosperado, porque sí hemos hecho varias acciones de inconstitucionalidad, porque este reglamento viene a violar la misma constitución que tenemos, y también viola algunos otros elementos como la consulta previa informada de los pueblos, el consentimiento previo informado también de los pueblos. Y ahí es donde esto va a empezar a tener efectos sobre nuestros alimentos y los derechos también de los pueblos, que exigen la protección de las semillas nativas y los conocimientos que se asocian a ellas, ¿verdad? El acaparamiento, desvío y contaminación de los ríos, ¿verdad? El agua, otro elemento importante que en nuestro país es muy valioso para las empresas, y entonces hace un uso abusivo del agua, de los cuerpos de agua, ríos, lagos. Disculpe, David, Sí. estamos viendo en el chat que está un poco difícil escuchar. No sé si se podría acercar un poco al micrófono. Y también creo que hay un par de participantes tienen sus micrófonos abiertos que está causando otro ruido. Guillermina, María, a ver si podemos cerrar micrófonos o si ustedes lo pueden cerrar. Ya, no sé si ahora me escuchan mejor, disculpen. Creo que sí. Sí. Bien, continúo. La debilidad institucional y corrupción en funcionarios públicos. Eso es un cáncer que tenemos en el país, que hace mella y afecta directamente en los sistemas alimentarios. Cuando hay mayor corrupción, mayor es el número de desnutrición, mayor es el número de la desigualdad, el acceso a la tierra. La corrupción sí es un cáncer que nos está matando, nos está comiendo. Recursos que son destinados para la agricultura campesina se utilizan en campañas electorales incluso, ¿verdad? Son guardados. En este país podemos ver bodegas llenas de alimentos guardadas esperando la temporada electoral para que ahí los políticos corruptos utilicen esto para condicionar los votos, ¿verdad? Y que en sus partidos. Los privilegios legales fiscales para grandes productores y agronegocios también. Acá nuestro sistema privilegia, ¿verdad? En este sentido a los agronegocios, que algunos pues hay, digamos, una baja recaudación tributaria, ¿verdad? De los grandes millones que van exportando también de los bienes naturales de nuestro país. Y entonces ahí es que tenemos estos factores que condicionan avanzar en la soberanía alimentaria, ¿verdad? Ya había mencionado sobre la soberanía alimentaria, algún concepto, y nosotros aquí queremos diferenciar algo. El sistema nuestro habla de seguridad alimentaria, nosotros hablamos de soberanía alimentaria, dos conceptos sumamente distintos. Nosotros, nuestro planteamiento es que la soberanía alimentaria puede dar la seguridad alimentaria, pero no al revés. La seguridad alimentaria no da la soberanía alimentaria, como lo hacen ver en este caso nuestros funcionarios. Y esto es sencillo de comprender, digamos, la seguridad alimentaria, que está basada en cuatro ejes, ¿verdad? De accesibilidad, diversificación biológica, disponibilidad, no me acuerdo el otro, versus los derechos de los pueblos, ¿verdad? Digamos, si nosotros completamos la soberanía alimentaria, automáticamente tenemos seguridad alimentaria, pero la seguridad alimentaria no valora de dónde provienen los alimentos que estamos consumiendo. Por ejemplo, digamos, para la seguridad alimentaria es lo mismo consumir un maíz transgénico para ahí sí que acabar con el hambre,
que un maíz nativo. La soberanía alimentaria ve así. En cambio, la soberanía alimentaria no. La soberanía alimentaria sí ve a los alimentos que deben de ser con esa pertinencia cultural, ¿sabes? En los derechos que tienen los pueblos y los conocimientos ancestrales que hay al respecto, ¿verdad? Y de esa cuenta es que este gobierno utiliza el concepto de algo para regalar esas bolsas de alimentos, un planteamiento asistencialista, ¿verdad? Bolsas que vemos con aceites industrializados, digamos, harina de atoles industriales, comerciales, ¿verdad? Y no vemos que haya un fortalecimiento en los programas para fortalecer al sector campesino, darle acceso a la tierra, y en ese sentido el elemento de la tierra es clave en nuestro país y es donde también hay mayores problemas, ¿verdad? Acá hay una lucha permanente de los pueblos, lo mencionó también el compañero, solidarizándose con las comunidades que ahora están siendo desalojadas. En los últimos 15 días hemos sido testigos nosotros en nuestro país de un regreso al pasado casi, en donde se están militarizando las tierras de los pequeños productores, ¿verdad? Con a decir, digamos, que son los que han despojado en este sentido a los terratenientes, pero que en nuestra historia lo reconocemos que es al revés, ¿verdad? Fueron ellos quienes despojaron a los pueblos y hoy por hoy se apropian indebidamente de las tierras, los desalojos recientes con saldos negativos en violaciones de derechos, ¿verdad? En el Estor Zabal, en la comunidad de Chapín Abajo, y anteriormente en la Sierra de las Minas, comunidades en resistencia que hay en la Sierra de las Minas que también fueron brutalmente desalojadas, familias que se están desplazando en la montaña, que están viviendo en la montaña, que fueron expulsadas de sus tierras, y eso está pasando hoy, en el 2022, en este siglo, que no debería estar pasando, porque supuestamente estamos en tiempos de paz, pero entonces la tierra sí sigue siendo un problema muy fuerte acá, porque es un despojo fuerte en el pasado. Esto nos está diciendo nuestra soberanía alimentaria, que es un elemento, ¿verdad? El agua, otro elemento de la soberanía alimentaria. En este caso, mencionar este dato, ¿verdad? 5% de las aguas residuales son tratadas, solo el 5%, ¿verdad? Todas las demás aguas residuales, digamos, de municipios, pueblos, ciudades, van directamente a contaminar a los ríos. Ahí que tenemos esta demanda casi internacional de Honduras sobre el río Motagua, ¿verdad? Que es el mayor contaminante en este caso, la cuenca que va a dar al mar Atlántico. Es brutal la cantidad de basura que sale de la ciudad desde la ciudad capital hasta Puerto Barrios y va a dar a las playas de Honduras. Y eso se cuenta entonces de este ejemplo, pues, que solo el 5% de estas aguas son tratadas. La falta de atención de garantizar agua a la población incide en diversos indicadores de salud. Eso es lo más notorio, ¿verdad? En la costa sur les comentaba, ahí hay monocultivos, hay banano, hay palma de aceite y hay caña, entre otros, ¿verdad? Pero estos son los más contaminantes y ahí se registran altos niveles de enfermedades renales, diabetes, cáncer, entre otros, fuentes están expuestos a las aspersiones aéreas que realizan, ¿verdad? Sobre la caña y sobre esto. Y eso es lamentable. Guatemala desde hace 36 años debía tener una ley de aguas. No tenemos una ley de There aguas. is no law of waters, and this affects me. Por ejemplo, hace unos 2 años crearon el Viceministerio del Agua. Es un viceministerio ilegal que no está reconocido en la Constitución, pero lo crean para legitimar los despojos que se dan. Y en este caso, pues nuestras luchas van en hacer conciencia, en seguir tratando de articularnos alrededor de esto, exigir una ley. Hay una propuesta de ley que es la 5070 que se hizo también con organizaciones que algunas son de la red, otras no, pero que nosotros contribuimos igual en esta propuesta y que ahora ya tenemos 16 irrenunciables, digamos, para garantizar una ley de agua, que eso estaríamos no dispuestos a negociarlo desde la visión de los pueblos. Sin embargo, no hay avance, ¿verdad?, de una ley de aguas en el país, entonces sigue siendo una materia grande. La agroecología, ¿verdad? Cabalmente como es el título de esta ponencia, ¿verdad? Con la agroecología como una apuesta política, igual nosotros como red consideramos que hace falta revitalizar una tecnología apropiada
que libere a los agricultores, ¿verdad? De la dependencia de los agrotóxicos. Tristemente, aquí han avanzado mucho de los agrotóxicos, los paquetes tecnológicos, la agricultura convencional, se ha impuesto, ¿verdad? Desde la visión del Estado, y esto ha creado una dependencia en la producción y de parte también de los productores en el campo. Entonces, nosotros pretendemos con la agroecología resolver esto, ¿verdad? También pues reconocer el enfoque agroecológico como una parte práctica, ¿verdad? De la vida, también tiene aspectos técnicos, científicos, hay filosofía en la agroecología y hay política también, que es una fuerza política que nos lleva a hacer el planteamiento de políticas públicas, como vamos a ver en breve, ¿verdad? Pero sí creemos que el camino para llegar a la soberanía alimentaria pasa por la agroecología, ¿verdad? Que reconoce todos los conocimientos ancestrales de cómo los pueblos han evolucionado los alimentos, ¿verdad? Hay un libro que se llama acá El origen del maíz, que data ese origen del maíz de hace 9.000 años. Entonces es impresionante, digamos, tener un alimento que es un aporte de pueblos indígenas de Latinoamérica, en este caso, para la humanidad, ¿verdad? Las variedades de maíz que hay en nuestro territorio, ¿verdad? Aquí ya reconocemos un territorio en Huehuetenango, ¿verdad? Que es donde se encuentra el Teocitle, que es conocido como el origen del maíz, y de ahí empieza su evolución. Pero este aporte científico de parte de nuestros abuelitos y abuelitas es lo que ha mantenido la existencia hasta el momento, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros a veces nos cuestionamos porque nos dicen, ¿no? Que las que ustedes están dando, no, o las semillas nativas no son buenas semillas. Nosotros tenemos semillas mejoradas, y ellos hablan de esos híbridos, de los transgénicos, ¿verdad? Y eso para nosotros es lógico porque no podemos comparar unas semillas que llevarán unos 30, 70 años máximo de existir contra 9.000 años que tiene de existencia nuestro maíz nativo, por ejemplo, ¿verdad? Y así otras especies, pero esto es lo que nos hacen y nos venden desde el gobierno, que buscamos ese camino. Mencionábamos el tema de la ley Monsanto, ya se les había mencionado, ¿verdad? Y fue en el 2014, no en el 2015, que fue aprobado, pero ahí se deroga luego de unas modificaciones. Hay un reglamento de organismos vivos modificados vigente en el país, que eso nos abre las puertas a que haya comercialización, transporte, experimentación e investigación del tema transgénico. Prácticamente lo liberan y dejaron la ley Monsanto, pero hicieron este reglamento amparados en una instancia de unión aduanera entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Y actualmente está vigente, y el otro año también entra en vigencia un nuevo reglamento que derogaron el que está ahorita, como para ponerle más candado. Ya aquí nosotros ya lo estábamos topando con el tema de las consultas, porque el mismo venía ahí sí que, como dicen, echa la ley, echa la trampa. En este caso se les revivió porque el mismo reglamento, un manual de semillas que ellos crearon, decía que había que consultar a las comunidades donde se iban a hacer experimentos confinados de transgénicos. Eso no lo hicieron, y sí el viceministro del MAGA sí ya afirmó que hay 2 experimentos transgénicos que se están desarrollando, uno de semillas de maíz amarillo y uno de semillas de soya. Eso silenciosamente, ¿verdad? Acá tenemos una invasión de CropLife Latinoamérica que aglutina a las empresas semilleras más grandes del planeta, BASF, Syngenta, BASF, Bayer Monsanto, West DuPont, Corteva, entre otras, y que están haciendo fuerza para venir aquí a hacer experimentos con nuestras semillas. En el caso de Salamá, aquí cerca de los hermanos que están allá en Rabinal, hay un centro de investigación de Bayer, donde ya están haciendo varios experimentos. Nosotros tenemos sospechas que es ahí donde están haciendo el experimento, ya sea del maíz. Sabemos que hay un tomate cherry que ya modificaron genéticamente ahí. Y todo esto sucede sin los manuales que ellos mismos crean, está libre, digamos, y por eso tuvieron que hacer esta medida de volver a derogar un reglamento que ellos ya habían anexado, crear otro que sea más libre, ¿verdad? Que no hable de la consulta electrónica. Entonces, sobre él estamos ahora tratando de buscar. Otro elemento de la soberanía alimentaria es el tema de la economía comunitaria, ¿verdad? Los mercados campesinos, los circuitos cortos. Para nosotros es mucho más importante que el tema de la exportación, de la exportación de alimentos, ya que esto fortalece, ¿verdad? La misma comunidad. Esta es una práctica ancestral también, ¿verdad? Los mercados campesinos donde se podía ir a dialogar, no solo el tema de
de los alimentos, sino se usaba como un espacio de encuentro, de recreación, también para las familias, y eso es un elemento que nosotros consideramos importante en el tema de la soberanía alimentaria. Actualmente estamos desarrollando varios mercados campesinos que se enfrentan a los mercados convencionales, digamos, de sus pueblos, porque no les dan lugar, los mandan así lejos, digamos, en unos callejones. O sea, siempre hay un ataque ahí del poder que controla los territorios y de los mecanismos del mercado también que priorizan las empresas grandes a la producción campesina. La gobernanza, en este caso la gobernanza entendiendo cómo los pueblos se organizan desde sus territorios, ¿verdad? Con sus propios marcos normativos, su propio ordenamiento territorial, la generación de conocimiento que hay en cada territorio también varía, ¿verdad? Digamos, no es lo mismo el conocimiento cómo lo generan en el pueblo Achí, con el pueblo Quechí, el pueblo Pocomchí, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos 22 pueblos mayas, ¿verdad? Más el Xinca, Garífuna, ¿verdad? Entonces se hace gran diversidad este tema de la generación de conocimiento, los incentivos y los subsidios también que se dan a nivel comunitario, ¿verdad? Hay en este caso las casas de semillas, acciones ahí que se van paliando cuando hay crisis, digamos, de clima, las semillas son afectadas, los cultivos por las inundaciones o por las sequías que ahora están afectando grandemente. Ahí está el tema de ETA y IOTA que recién nos golpeó también, que dejó grandes pérdidas en el agro, ¿verdad? Y en la producción campesina, sobre todo la participación ciudadana y la pertinencia cultural en el marco de esa gobernanza propia de las comunidades, ¿verdad? Otro elemento, y por último, ¿verdad? El último de los elementos que consideramos parte también de la soberanía alimentaria es el tema de la espiritualidad. En nuestro caso, nuestros abuelitos y abuelitos nos dejaron heredada mucha sabiduría. Ahí lo mencionaba el compañero también cuando inició, ¿verdad? Reconociendo la energía del día de hoy, grandes contadores del tiempo, ¿verdad? Reconocer una cuenta del tiempo tan precisa, dejar un calendario lunar ahí de aplicación también para la agricultura, o sea, es una herencia muy grande, sabia, y uno dice, pucha, era muy inteligente todo lo que crearon, y si lo asociamos a la alimentación, era eso, ¿verdad? Prácticamente, digamos, los alimentos que consumían en el pasado, libres de agrotóxicos, tal vez más diversos en aspectos nutricionales, generaban grandes cerebros de gente de antes había científicos, astrónomos, matemáticos, artistas, que dejaron un gran legado, ¿verdad? Hoy por hoy vemos esas deficiencias en los coeficientes intelectuales. ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando mal, pero esto no es culpa nuestra, sino es producto del Estado que nos gobierna, ¿verdad? Estamos siendo empobrecidos, no es que seamos pobres, ¿verdad? Por las cuestiones económicas, políticas, culturales, que ya hemos mencionado. Y en esa línea, entonces, nuestras luchas para garantizar esta soberanía nos han llevado, ¿verdad?, a las calles, a enfrentar el sistema, desde nuestros planteamientos, desde la organización que tenemos, desde la vigilación. Y aquí quiero resaltar el tema de la ley que se presentó, ¿verdad? Es una propuesta de ley que nace de los pueblos indígenas, que nace de las organizaciones que son parte de la red, una ley que lleva dentro de sí la protección de las semillas nativas, sobre todo, y los conocimientos ancestrales, ¿verdad? Esta ley prohíbe los transgénicos, prohíbe la apropiación indebida, ¿verdad? El robo, porque también eso es lo que está sucediendo. Están queriendo patentizar nuestras semillas con ahora todas estas nuevas formas genéticas que hay. Y pues aquí estamos viendo las fotos cuando fue presentada la ley, que es uno de los momentos de incidencia más importantes que hemos tenido a la fecha. Ese fue este año, y ahora estamos en dos rutas. Seguimos aquí frente al Congreso. Aquí hay diferentes expresiones de los pueblos, pueblo Chortí, maya también, de sus diferentes etnias, Cachiquetes, Tugiles, Mames, Pocomames, compañeros de Petén en esta foto, el pueblo Achí que está presente también. Y esta es la lucha que hemos estado haciendo desde la REDSA, mucho de la incidencia política, favoreciendo la agroecología con aspectos técnicos también entre las organizaciones que hay, y la economía alimentaria, el tema de la defensa de los defensores, porque en este caso las más de 60 organizaciones que integran la red son defensoras de la soberanía alimentaria, defensoras de semillas,
y defensora de la vida y los derechos de los pueblos. Muchísimas gracias. Perdón si me extendí. Muchas gracias, David, por esa presentación y para compartir un poco del marco a nivel nacional, de todos los esfuerzos que está dando. Ya tenemos un poco de tiempo para hablar y ampliar algunos de esos temas. Y quisiera pasarlo a mi otro colega, a Michael, que está actualmente en Rabinal, para que puede facilitar el parte ya de preguntas y respuestas y comentarios acerca de las presentaciones. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a los compañeros David y Cristian. Yo creo que fue una presentación bastante interesante, de mucha información que, bueno, de mi parte aprendí mucho y seguramente que igual para las demás personas que están aquí asistiendo. Mi nombre es Miguel, conformo parte del equipo de trabajo aquí de Voces y Manos en Rabinal. Aquí están mis compañeros, si quieren saludar. Además, conformo parte del grupo Guasa, del grupo de académicos y activistas en solidaridad con Guatemala. Mi pequeño rol en esta actividad es aperturar el espacio para preguntas y respuestas. Iba a intentar hacer un resumen. No lo voy a hacer. Yo creo que la información fue demasiado amplio, rico. Ni siquiera voy a intentar hacer un resumen, sobre todo porque quiero dar el máximo tiempo posible para el espacio de preguntas y respuestas, ¿verdad? Solo únicamente muy en breve, sobre todo porque vamos a grabar estamos grabando este conversatorio y posiblemente personas van a mirar que no estuvieron presentes, posiblemente que no están tan familiarizados con el contexto en Guatemala que las personas que están aquí. Únicamente quería retomar muy en breve algunos puntos relacionados al título del evento: agroecología como propuesta política y defensa territorial. O sea, para una persona que no está familiarizado con este contexto y este trabajo, podrían decir, ¿por qué es que la agroecología se puede plantear como una propuesta política y qué tiene que ver con la defensa territorial? Yo creo que nuestros ponentes contestaron de la manera más amplia posible esta pregunta, ¿verdad? El compañero Cristian nos dio a conocer que mucho de lo que hoy en día se llama como nueva tecnología, se propone como una nueva ciencia de agricultura, como el sistema policultivo, por ejemplo. Realmente esto tiene sus antecedentes en los sistemas de agricultura de los pueblos originarios, ¿verdad? Y dio el ejemplo muy claro del sistema Milpa, que se practica todavía aquí en Guatemala, pero que se está siendo perjudicado por todos esos factores que mencionaron, ¿verdad? Y David mencionó muchos de los factores que están perjudicando el sistema Milpa y las semillas criollas y nativas, dentro de ellos la falta de protección al agua, la mala distribución de tierra. Yo creo que estas estadísticas fueron muy impresionantes. Estamos hablando de 2% de la población controlando casi 2/3 del territorio guatemalteco de Isimuleo. Recordar bien que esos son tierras robados, ¿verdad? Y las poblaciones mayas están todavía siendo desalojados de sus tierras, como estamos viendo hoy en día. Becky mencionó de un principio la comunidad Chapina Abajo, que hace poco tiempo, hace unos cuantos días, sufrieron un desalojo. Eso fue a causa de una compañía de monocultivo, una compañía de palma africana, que desalojó a las personas que son no quiero decir los dueños, pero las personas que habitaron estas tierras originalmente.
Entonces, eso quiere decir que los desalojos, la colonización que causó esta distribución desigual de tierra, estos desalojos siguen como un factor muy importante que perjudica, ¿verdad?, la práctica de agroecología hoy, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a las dos personas que hablaron, que nos hicieron ver estos vínculos, ¿verdad? Que realmente había un sistema que tenía la capacidad de brindar una nutrición adecuada a la población en este país de Guatemala, ¿verdad? Pero por muchos factores, ¿verdad? Estamos viendo una situación en un país donde tiene toda la riqueza para poder producir, aún así 50% de los niños están desnutridos. Y bueno, de último, ¿verdad? Como este evento se está compartiendo con universitarios, miembros de las universidades en el norte global, ¿verdad? También reconocer, ¿verdad? Yo creo que es importante mencionar que los Estados Unidos, Canadá, fueron unos de los países que son una de las causas fundamentales de estas situaciones. En el año 1954, los Estados Unidos apoyó un golpe de Estado, ¿verdad? Y que después pasaron un periodo de control militar, control de las grandes industrias, ¿verdad? Que ha persistido hoy en día. Y estas relaciones siguen. O sea, quiere decir que los países del norte, Estados Unidos, Canadá, siguen apoyando este modelo que al final está desalojando a los pueblos, perjudicando esos sistemas tradicionales, estos sistemas que realmente funcionan para tener una buena relación con la madre naturaleza y una producción agrícola adecuada, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a aperturar el espacio de preguntas y respuestas. Como parte de este proceso nos estamos conociendo, ¿verdad? Entonces les invito, si tienen una pregunta, si primero pueden presentarse explicando, dando a conocer a quién es usted y si pertenece a alguna organización o universidad, si nos pueden dar a conocer un poquito sobre este grupo o esta universidad que usted viene representando. Entonces, el espacio es abierto para cualquier persona que quiera preguntar. Ya que la compañera Lilian va a presentar y hacer una pregunta. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Es un gusto tenernos aquí en este espacio. Aquí estamos con mis compañeros de Voces y Manos, una asociación que trabaja desde el 2008 con programas de salud comunitaria. Actualmente estamos trabajando con proyectos que van enfocados hacia el buen vivir, con sistemas que son sistema milpa, hortalizas, árboles frutales, forestales, que apoya directamente lo que es la agroecología. El tema que muchos hablaron esta tarde, pues somos ese granito de arena también que representa como un pueblo achí, que trabaja con las comunidades. Trabajamos actualmente con 250 familias y en la cual pues nosotros representamos ese grupo de familias y como otras ONG también que trabajan en distintos espacios del país, ¿verdad? Tenía una pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que teniendo tanta biodiversidad en Guatemala se tiene un gran porcentaje de desnutrición, ¿verdad? ¿Y qué compromisos y retos asumimos como ONGs para cambiar dicha situación y alcanzar la verdadera soberanía alimentaria, ¿verdad? Entonces, espero que todos podamos compartir y dar ahí esos tips o actividades que se puedan realizar dentro de nuestras comunidades para cambiar dicha situación, ¿verdad? Desde nuestros pueblos, desde nuestras familias, cómo seguir promoviendo esa soberanía alimentaria y bajar ese índice de niños con desnutrición, y no solo niños, sino que personas adultas y jóvenes con desnutrición, ¿verdad? Solamente gracias.
Creo que inicio yo, ¿verdad? Ya, gracias. Gracias, David. Entonces, con la primera pregunta, ¿verdad? Em, pues lo que está sucediendo en nuestro entorno es la influencia, ¿sí? Creo que todos tienen un dispositivo móvil y pues ahí, desde ahí, estamos siendo influenciados a perder nuestra identidad y con ello pues debilitan nuestra jerarquía o nuestra estabilidad cultural, ¿sí? Porque nos están induciendo a tener otro estilo de vida. Lo que hacen los influenciadores es llevar otro estilo de vida. Listo. ¿Y qué hacemos ahí? Estamos afectando a la sociedad, estamos afectando a nuestra familia, estamos afectando nuestras ideologías, estamos afectando toda nuestra dieta y salud, ¿verdad? La respuesta es simple, es eso. Entonces lo que uno tiene que hacer es reivindicar con nuestros conocimientos locales de la comunidad, de nuestros abuelos y abuelas, y la otra parte era sobre las ONGs, ¿no? O sea, eso tiene mucho que ver con el compromiso que conserva cada entidad, ¿sí? Pues va a dejar de ser una ONG quien no cumple los requisitos y pierde la esencia, ¿verdad? Al menos IMAP está muy comprometido, tiene una parte muy íntima eh, entre organización e individuos, ¿no? O sea, estamos muy ligados en todo el trabajo de campo, en todo el trabajo de familia, en todo el trabajo que tiene que ver con ellos, ¿verdad? Con la segunda pregunta es de que, pues yo estoy en la academia, yo estudio ingeniería agroforestal, ingeniería en tecnología agroforestal, pero el que yo esté estudiando, eh, me ha hecho capacitar o tomar conciencia de la realidad, de dónde soy. Tengo una identidad. Antes de decirme que yo soy investigador, soy educador ambiental y muchas más cosas, soy maya cachiquel, ¿sí? Y mi abuelo ha sido una de las personas que ha conservado la agricultura. Uno ya falleció, el otro aún sigue. Y estoy constantemente de él y de los otros vecinos, de los otros agricultores de IMAP, tomando, adquiriendo esa sabiduría que ellos tienen para estructurar mejores diseños de agrícolas y cómo y comprender la realidad de los sistemas productivos. Entonces, esa segunda pregunta me tira a la tercera, que es cómo podemos evitar, o como lo decía la estimada, que no recuerdo el nombre, cómo podemos evitar la migración. Desde muchos aspectos le decía que el sistema de agricultura, que en la cultura maya es el sistema milpa, nosotros ahí no solo estamos produciendo tres productos, nosotros tenemos nuestro diario vivir. Lo vemos desde aquí, desde las parcelas de Pachitulul. Ellos están desde las 6, desde las 7 de la mañana, iniciando con su asadón, están haciendo el calzado, están haciendo la limpia, están aplicando su estiércol, sus compostas y llevan sus comidas, ellos están ahí, toman derivados del sistema milpa, sus hierbas y todo esto, sus quiletes, y hacen una sopa, ¿no? Siguen por la tarde y están terminando por lo menos 5 o 6 de la tarde. Otros que están trabajando en el volcán, en las faldas del volcán o a mitad del volcán, pues van de 8 hasta 12 horas, ¿sí? Salen desde el pueblo a la 1 de la mañana, 3 de la mañana y van regresando nuevamente al pueblo a las 6, 7 de la noche. Entonces, la agricultura no es solo un medio donde nosotros podemos producir algo, es un estilo de vida en donde nosotros aplicamos todos los conocimientos, aplicamos nuestra resiliencia, es toda nuestra historia, es una forma de integrarnos con la naturaleza, con nuestra madre naturaleza, ¿verdad? Y cómo, pues, cómo seguir con esto es reconocer nuestro origen y seguirlo practicando y divulgando, ¿no? Esas serían las formas viables. Gracias. Bien, de plano, sigo, ¿verdad? Eh,
complementando, ¿verdad? Y creo que las preguntas ahí son amplias para explicar, pero complementando un poco esto, cuando decimos, digamos, la apuesta política que hay de la agroecología, pues la pregunta que hacía Marlene era que cuando nosotros decidimos, digamos, qué vamos a consumir, estamos haciendo una decisión política. Si nosotros decidimos, por ejemplo, porque nos da estatus como nos lo vende este sistema, así lo hemos visto, ¿verdad? Que este sistema nos vende una idea falsa de bienestar, pero nos va metiendo ideas, por ejemplo, de consumo de bebidas, un ejemplo. Si preferimos comprar un agua gaseosa a comprar un atolito ahí en la esquina, esa es una decisión política. Cuando decidimos irnos por la industria de las bebidas, estamos favoreciendo un modelo extractivo, ¿verdad? Porque son ellos precisamente también los que van acaparando las fuentes de agua para su producción. Mientras que obviamos un modelo más local, donde la economía podía ser más circular, de beneficio solidario, digamos, y ahí es donde también entonces esto se vuelve político. Nosotros decidimos inyectarle químicos a nuestra tierra para la producción. Reduce the amount of chemicals that we put into our products and choose whether we give them our money to Nos manda nuestra práctica ancestral de respeto a la vida. Queremos ayudarla, que somos parte de ella, nosotros venimos de ella, ¿no? Lo menos que podríamos hacer es beneficiarla, pero eso es político también, se vuelve político. Entonces, esa decisión de beneficiar un modelo extractivo por encima de un modelo solidario, ancestral, de tránsito libre, de distribución equitativa, donde no hay muchas diferencias, digamos, de clases, estamos haciendo una decisión. Entonces ahí, cada pensamiento que hagamos sobre nuestros sistemas alimentarios, pensemos, ¿verdad?, en lo que estamos haciendo, a quién queremos ayudar o a quién queremos beneficiar en lo que vamos a consumir. En el tema de la migración, digamos que es lamentable. Yo creo que influye mucho este impulso que dio la mal llamada revolución verde, ¿verdad? De querer hacer una producción de alimentos basada en agrotóxicos, en desarrollos tecnológicos, en monocultivos, en esta serie de elementos, por encima de la diversificación de cultivos, de los cultivos en azoos y de tener un equilibrio más grande con la naturaleza. En esa línea, muchos se volvieron dependientes. Y actualmente entonces ya no existe como esa gana, a veces esa visión, porque igual hay un acomodamiento del sistema de consumo, nos da unas ideas de las clases sociales o de un ideal, digamos, de bienestar que no es, ¿verdad? Nosotros hablamos de buen vivir y cuando hablamos de buen vivir, estamos hablando de varios elementos para satisfacernos en nuestra vida, pero no necesariamente económicos ni materiales, sino que también espirituales, de relaciones entre nosotros, pero el sistema nos vende que teniendo cosas materiales nosotros vamos a tener una buena vida, ¿verdad? Y en esa línea muchos caen también a desear, bueno, no es que caigan, sino el mismo modelo, aquí como dice Marx, ¿verdad? La superestructura aquí vinculada al tema de la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, que nos van inyectando ideas de competencia, de que nos veamos diferente, que nos veamos como se usa aquí coloquialmente en nuestro país, la olla de cangrejo, ¿verdad? Querer ser más siempre que el otro, porque eso nos vende este modelo, ¿verdad? Y ahí entonces se nos va configurando una mente, una visión hacia esa línea material. Y ahí entonces muchas personas prefieren dejar sus tierras, abandonar sus tierras donde podrían recuperar sus sistemas ancestrales de producción, digamos, diversificar sus cultivos, hacer sus huertos familiares, regenerar bosques, regenerar fuentes de agua, teniendo alimentos, creo que hay una vida que podemos llevar en nuestros territorios, pero ya si pensamos en cuestiones materiales, ahí es donde va a haber deficiencia y muchos ahí
se confunden y prefieren la migración también, pero yo creo que el enfoque de la vida no se ha desviado de la producción de la tierra, ¿verdad? Como hemos estado haciendo los análisis con las organizaciones de la red, es necesario regresar a la tierra en estos momentos, es necesario a conectarnos con la madre, es necesario volver a sembrar nosotros nuestros alimentos. En la medida que nosotros sembremos nuestros alimentos, vamos a ser autosuficientes, no vamos a depender del sistema, pero esto no le conviene al sistema, por lo tanto no lo van a apoyar, ¿verdad? Ellos nos quieren dependientes, pobres, hambrientos, con un coeficiente intelectual bajo que no nos permita organizarnos, que no nos permita reaccionar ante la corrupción que están haciendo, ante los atropellos que hacen, y ahí que las soluciones que vamos encontrando son precisamente esas que nos vende el sistema, ¿verdad? De emigrar, de ir al norte, de ganar dólares, que en algún momento pues ha sido el paliativo de muchas familias también, y es de reconocerlo, ¿verdad? Que en sobrevivencia también, como nos encontramos, esto ha sido un gran aporte también para nosotros. Y la pregunta que usted hacía, que hemos visto que si ha habido diferencia en estos procesos para el mejoramiento de la vida, sí se ve, ¿verdad? Digamos, es fácil verlo en los niños. Cuando hay una alimentación sana, nutritiva, vemos niños felices jugando, los mismos animales, ¿verdad? De patio están felices, libres ahí en el campo. Como decía una comadrona, los huevos de las gallinas son felices, ¿verdad? Porque no son huevos estresados, bajo luz, bajo químicos, bajo hormonas que están naciendo. Y en ese sentido, igual vemos en la humanidad, ¿verdad? Vemos niños contentos, con salud, con felicidad, contrario al modelo convencional, donde han gastado la tierra por el sobreuso de químicos, donde entonces encontramos ahí elementos negativos como la desnutrición. Más triste ver y encontrar familias que ya su tierra ha sido desgastada por el uso de los químicos y que son precisamente las que se ven más afectadas. Y ahí la diferencia sí es grande. Entonces sí hemos logrado ver que los sistemas agroecológicos donde hay este tipo de producción están más saludables y por lo tanto más felices que otros comparando estos sistemas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristian y David. Por la hora vamos a pasar a la última ronda de preguntas. Tenemos una pregunta creo que algunos ya tienen que ir. Entonces, solo esta última ronda y luego cerramos, ¿verdad? Tenemos una pregunta de Cristian Espinosa, que dice: en varios contextos en Guatemala el desarrollo económico está acompañado con una reducción en trabajo agrícola, especialmente prácticas ancestrales de la milpa. Si puede comentar un poco sobre cómo podemos apoyar sistemas de agricultura sostenible y el desarrollo económico juntos. Y vamos a hacer la misma dinámica. Cristian, algunas palabras y luego pasamos a David. Sí, está bien. Respecto a la primera pregunta, es cómo poder apoyar al pequeño agricultor, ¿no? Toda la clave o la respuesta está en nosotros mismos. Debemos de limitarnos a crear demandas de un solo producto. Debemos de crear un clasismo, podríamos llamarlo, no sé cómo explicarlo, a determinadas variedades para nuestras dietas, ¿verdad? Estamos constantemente con algunos, algunos tubérculos y algunas frutas, ¿no? O sea, ¿por qué limitamos, por qué creamos esa demanda, verdad? Cuando en realidad en los campos se crea diversidad, se crea una gran gama de productos vegetativos. Entonces, al momento de que nosotros ampliemos o mejoremos o cambiemos nuestras dietas, vamos a ayudar a que exista mayor diversidad de especies en los mercados, en algunos centros o en plazas comunales, y con esto pues apoyamos constantemente al productor, ¿no? Por eso vemos ahí a personas de la tercera edad con sus puestos de habas, manías, garbanzos y todo esto, cuando en realidad
como no tenemos conocimiento de qué utilizar o cómo crear dietas, pues simplemente vamos a lo más básico, ¿no? Comprar el arroz cuando en realidad podemos suplir las propiedades del arroz por la yuca, ¿no? Entonces, son cositas básicas que tenemos que analizar bien. Y con la segunda pregunta, pues planes estratégicos. Existe la red SAG, ¿no? Aquí está el compañero que no me dejará mentir, o sea, constantemente estamos capacitando, estamos ampliando todos esos conocimientos a distintos sectores de Guatemala, a las distintas regiones, ¿verdad? Entonces, enhorabuena está el compañero David Paredes, puede pues crear algún tipo de alianza, puede que ya esté, pues entonces sería de tener más presencia. Existen muchas organizaciones que la conforman, que todas estemos ahí para cualquier cosa o cualquier incidente, pues no, ¿verdad? O sea, son pocas instituciones, son contadas quienes están ante cualquier circunstancia. Entonces, eso sería con la pregunta, ¿verdad? Y con el modelo de agricultura que ustedes utilizan, pues está bien, los felicito. Por algo tenemos que iniciar. Una de las cosas que hemos estado viendo es también sobre cómo cultivar agua, cómo obtener agua para el resto de vegetales. Tenemos que iniciar ya con reforestar, pero eso también lleva un proceso bastante amplio. O sea, no es solo de poner cualquier árbol, sino que lleva un previo análisis que sí lo teníamos con los abuelos, pero lo fuimos perdiendo. Entonces ahora pues necesitamos de algún técnico, asesorarnos de alguien para ver cómo está el entorno, cómo está el suelo, cómo están las condiciones climáticas y ya con eso pues nosotros desarrollamos un sistema agroforestal o forestal que esté ligado también a producción de granos básicos o de plantas elementales para nuestras dietas, ¿verdad? La solución es ya no talar árboles, sino plantar más, tener diseños bien estratégicos como lo utilizamos en la permacultura, en donde captamos agua, cosechamos agua y sembramos agua y producimos agua en base a modelos o sistemas permaculturales, ¿verdad? Gracias. Gracias. Pues yo aportar, ¿verdad? Digamos, cómo favorecemos a los productores locales, cabalmente la apuesta de los mercados campesinos agroecológicos, ¿verdad? Los circuitos cortos, digamos, de esos mecanismos de intercambio que había de los pueblos, donde aparte de poder intercambiar alimentos, también se intercambian conocimientos, intercambian experiencias, innovaciones, incluso, ¿verdad? De mejoramientos. Ya lo había mencionado compañero Cristian, que científicamente pues hay evoluciones que se hacen naturales y eso lo van logrando los productores cuando van ellos mismos haciendo las prácticas de ensayo y error, haciendo sus prácticas en el campo. Cuando se trasladan esos conocimientos, empieza a haber un mejoramiento genético incluso de los alimentos, ¿verdad? Que se mejora las propiedades nutricionales y por ende entonces se puede incluso entonces después poder obtener algún beneficio. En este caso, si lo planteamos desde este modelo económico, pues así comercial también, ¿verdad? Hay también prácticas de comercio justo, ¿verdad? Que están abiertas. Acá en el país está el tema de la ley de alimentación escolar que pretendió abrir una puerta para los productores locales, ¿verdad? Sin embargo, pues, vuelve a ser una debilidad, una casi farsa, digamos, del gobierno, porque sigue habiendo ahí mucha corrupción de parte de los mismos docentes, ¿verdad? Que a la hora de adquirir sus alimentos no benefician a los campesinos y campesinas locales. Pero si esto se aplicara, podría ser también otro aspecto ahí de beneficio, ¿verdad? En relación a la estrategia, cabalmente, ¿verdad? Como dijo Cristian, nosotros como red tenemos un plan estratégico de ahorita es vigente, lo acabamos de revitalizar el 22-2026, que contiene todas las acciones, digamos, que realiza la red en temas de incidencia en un principio, porque creemos que hay que hacer incidencia política, hay que desafiar este sistema, ¿verdad? Desde planteamientos políticos también, desde la visión de los pueblos. También hay aspectos aquí de formación, en el tema de las escuelas de agroecología, los intercambios, como decía compañeros, se favorece mucho esto. Hemos visto, digamos, en los encuentros nacionales de agroecología que hacemos como Red Sag, hay una riqueza ahí de conocimientos de esos intercambios cuando están hablando los de Petén con la Costa Azul, los de Sololá con los de Oriente. Entonces,
se complementa, ¿va? Hay cosas que se hacen diferentes en los pueblos y cuando ya cruzan información se mejoran muchas cosas y se aprenden otras cosas y creemos que ahí todos vamos como que fortaleciéndonos, ¿va? Y motivándonos también, porque cuando uno mira cómo lo hace el otro y mira que ha tenido resultados, rápido van también a replicarlo ahí a sus comunidades y las buenas prácticas pues se van quedando. Eso nos ha servido mucho y ha sido bastante alegre también, porque para la vida es importante a veces ese compartir cuando hay este relacionamiento y hay otras actividades, ¿va? Ferias de semillas, hay cursos virtuales que ahora pues, nos lo dejó COVID, algo bueno, digamos, ¿verdad? Porque ahora llevamos a la virtualidad, la agroecología nos ha funcionado. En este último curso virtual que desarrollamos como RedSag había participantes de Colombia, de Panamá, de México, y escuchar esas prácticas, incluso hasta los nombres de algunas plantas que son iguales, pero les dicen distintos. Esa es una riqueza muy grande que tenemos como pueblo, ¿verdad? Y eso nos va alimentando. Entonces se realizan esas prácticas, hay fortalecimiento del mismo tema de economía comunitaria, ¿verdad? Se trata de favorecer eso, el tema de la transformación de los alimentos. Hay organizaciones de RedSag, digamos, que están bien avanzadas. Aquí no es que estén los compañeros de IMA, pero los menciono. Allá en Rabinal igual están los compañeros de Cachualón, por ejemplo, ¿verdad? De organizaciones que han estado innovando. Y así en cada territorio hay siempre organizaciones que van abriendo la brecha, porque este es un abrir de brecha. Eso es cabalmente a veces lo más difícil que se hace es ir adelante, ¿va? Poniendo la cara. Y les toca ahí ir encontrando con resistencia de los mismos productores, resistencia del sistema. En nuestro caso, en nuestro país triste, ¿verdad? Porque aquí nos criminalizan sobre todo, ¿verdad? Aquí los defensores de las semillas, defensores del agua, defensores de los bienes naturales, nos ven como que somos criminales, ¿verdad? Y nos lanzan ahí todo el sistema de justicia y ahí que haya compañeras y compañeros indígenas, mestizos de pueblos, ¿verdad? Que están criminalizados con procesos incluso de cárceles, algunos, ¿verdad? Que han ya purgado sus penas, otros que están en juicios largos, extensos. Por comentarles uno, en la costa sur tenemos un caso de 4 compañeros, 3 compañeras, 3 compañeros y una compañera que por acusar a un ingenio de la caña fueron criminalizados. El caso de ellos ya va a cumplir ahorita 4 años y hasta este año fueron a juicio. O sea, todo fue así desgastante. Primero arresto domiciliario, después no sé, y así ya no pueden salir de su territorio. La cuestión es inmovilizarnos, ¿verdad? Darnos miedo y ese es otro factor al que nos enfrentamos. En el tema del agua, cabalmente, va, digamos, yo siempre he creído y lo hemos discutido a nivel de RedSag allá en territorio Churtí, cómo se le ha categorizado como corredor seco, o sea, como si nosotros hemos visto ahí en Jocotán, en Camután, unas experiencias magníficas ahí de regeneración de bosque, como lo decía Cristian, ¿verdad? Ya no cortan el bosque, sino lo regeneran, empiezan a tirar semillas por aquí, semillas por allá, y naturaleza, haz tu trabajo, va, la madre sabe qué hacer, solita empieza a regenerar, cuando miran ya brota un nacimiento, o ya el agua ahí ya se hace presente, como me gustó eso de crear agua, ¿verdad? De ese sistema de permacultura que lo permite, pues es similar. Y nosotros hemos visto y decimos, ¿cómo es que aquí va a llamarse corredor seco? ¿Verdad? O sea, ¿no será parte también del sistema para justificar millones y una danza de millones para hacer más corrupción, ¿verdad? Porque al final, a Camotán, por ejemplo, Jocotán le han dado un montón de dinero, pero se ha quedado en la bolsa de los funcionarios y ni siquiera el hambre han podido erradicar porque no es el modelo, ¿verdad? Aquí tendrían que fortalecer esa regeneración de los suelos en principio, va de una forma orgánica, que sí sea en equilibrio y no como lo pretenden ellos, dando más abono químico, ahí están afectando. Entonces, pero sí creemos que se puede hacer y hay buenas experiencias de cosecha de agua de lluvia, de estos reservorios de agua. Allá las organizaciones Chortí que hemos visto que hacen esto es atajo, ¿verdad? Los de Menechora en algún momento, Mejora también, que están ahí en territorio Chortí, y es importante entonces hacerlo, ¿verdad? Creo que esa era, no me acuerdo si había otra pregunta, si no ahí me quedaría. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Cristian.
Ahora lo paso a Becky para cerrarnos. A Becky, ¿verdad? ¿O es a Kelsey? Oh, a Casey, si tienes algún minuto todavía para compartirnos. Pues sí, gracias y gracias de nuevo, Cristian y David, y a las personas que hicieron preguntas. Pues es una conversación muy rica, ojalá la sigamos teniendo. Como Guasa tenemos reuniones periódicas, tenemos ese espacio que mencioné para compartir información sobre coyuntura, campañas de nuestras contrapartes, acciones urgentes, entre otra información. Aún vamos definiendo nuestro calendario para los meses que vienen y les extendemos una invitación abierta a unirse a nuestras reuniones, de proponer temas, de compartir eventos de sus organizaciones, etc. Cristina ha compartido en el chat un link donde pueden poner su nombre y correo si quieren unirse a nuestra lista. Igual tenemos un correo electrónico que también está en el chat, donde siempre nos pueden escribir. Y pues con eso, sí, les invitamos a seguir en comunicación y ojalá hagamos también otra reunión, otro evento para expandir los temas y las personas que pueden participar en estas conversaciones. Cualquier cosa, espero que todos hayan visto los links en el chat y pues con esto devuelvo la palabra a Becky para así cerrar. No, gracias. No más para decir gracias de nuevo a todos las y los participantes de hoy, especialmente nuestros ponentes David y Cristian. Sí, solo notar que fue una conversación bastante rico, con mucha experiencia de diferentes partes y creo que eso nos muestra la importancia de esos temas, ¿verdad? Y espero seguir conociéndonos en espacios al futuro y muchísimas gracias a todos. Bueno, un saludo, yo despedirme igual, si ya estamos en la despedida, y lanzar el mensaje, ¿verdad? A ustedes, a los jóvenes que están ahí, jóvenes, señoritas, hombres, todos los que estamos, seamos rebeldes, ¿verdad? Desafiemos este sistema, retémonos nosotros mismos, no nos dejemos vencer y todo puede ser cambiado, los límites están en la mente. Así que adelante, muchas gracias y excelente el espacio. Muchas gracias.